Ahí está. Bien. El problema número 5, tenemos un plano inclinado, un bloque que asciende gracias a que se aplica un torque o momento en la polea, como indica la figura, en sentido horario. Entonces, en este caso, tenemos que ver si existe fricción o no. No dice absolutamente nada del problema, hacemos de cuenta que la fuerza de rozamiento vale 0, no hay fricción. La masa son 10 kilos, pues multiplicando por G tenemos el peso, que es perpendicular a la base del plano inclinado. Ese peso lo descomponen en dos direcciones, como siempre hacemos con un plano inclinado, colocando un sistema de coordenadas donde el eje Y es perpendicular al plano y el eje X coincide con la dirección de la correa. El sentido positivo del eje X, colóquenlo como quieran, hacia abajo o hacia arriba, no hay ningún problema. Entonces, en estas condiciones se aplica un momento o una torca tau, como indica la figura, y esta torca hace que el cuerpo suba. Dice el problema, calcule la tensión en la cuerda, calcule o determine el momento de inercia y la aceleración angular del rodillo. Bien, y que calculemos el momento que es necesario aplicar al rodillo, es decir, la torca, tau. Como acá nos habla de aceleración angular del rodillo o de la polea, esta aceleración angular tiene asociada una aceleración tangencial. Recuerden, movimiento circular uniformemente variado. Gamma, la aceleración angular, da origen a una aceleración tangencial. La aceleración tangencial tiene la dirección de la cuerda y se calcula como gamma, aceleración angular, por el radio del rodillo. Entonces, gamma 1 sobre segundo por el radio que está dado en metros, gamma 1 sobre segundo cuadrado, y el radio dado en metros, el producto gamma por R nos da metros sobre segundo cuadrado, que es aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial del rodillo es la misma aceleración tangencial de la cuerda, porque la cuerda tiene que rodar sobre la polea, no deslizar. Y la aceleración tangencial, dijimos, de la polea, que es la misma que tiene la correa, va a ser la misma aceleración con que va a subir la masa M. Supongamos que el eje X positivo lo colocaron hacia arriba. Entonces, en ese caso, la aceleración de la masa M será positiva. ¿Qué fuerzas se van a oponer? El peso según el eje X, porque hay que descomponer el peso según el eje Y y según el eje X. Entonces, las fuerzas que actúan en dirección del eje X son la fuerza F que está jalando al bloque hacia arriba, la componente del peso, P sub X, que tira o trata de jalar al bloque hacia abajo, oponiéndose al movimiento, y no hay otra fuerza horizontal porque no hay fricción. Entonces, la sumatoria de fuerzas igual a M por A, si ponemos el eje X positivo hacia arriba, nos lleva a que tendríamos F menos P sub X más, igual a M por A, porque la aceleración es ascendente, entonces el vector de aceleración es positivo. Como tenemos dos incógnitas, por un lado está la aceleración y por otro lado está la tensión de la cuerda, la fuerza de la cuerda, es necesario plantear otra ecuación más. Entonces, ya hemos escrito la ecuación dinámica del bloque que sube. Ahora tenemos que plantear la ecuación dinámica de la polea. Entonces, en este caso aplican la segunda ley de Newton para las rotaciones. Sumatorias de momentos igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y colocan un sentido positivo para los momentos. En este caso, por ejemplo, pueden considerar positivo en sentido horario. Entonces, la sumatoria de momentos, ¿a qué nos va a llevar? Tau, como hemos tomado positivo en sentido horario, tau es positivo. Menos la fuerza F por R, que produce un momento que se opone a tau. Esto es igual al momento de inercia del cilindro, que lo sacan por tabla, un medio de la masa del cilindro por el radio al cuadrado, eso es el momento de inercia,
por la aceleración angular. Entonces, lo que hemos aplicado para el caso del cilindro como ecuación dinámica es sumatoria de momentos igual a momento de inercia por aceleración angular. Esto nos permite tener dos ecuaciones, la simulación dinámica para el bloque que sube y la parte dinámica o la consideración dinámica del cilindro que está rotando. Entonces, al tener dos ecuaciones, podemos resolver un problema con dos incógnitas, donde las incógnitas son la fuerza de la cuerda y la aceleración del bloque hacia arriba. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Continuamos? Ese problema es muy interesante y necesario que lo resuelvan, porque tiene todos los ingredientes de dinámica translacional y dinámica rotacional del cuerpo rígido, porque estamos considerando la rotación de una polea con un momento de inercia I. Bueno, avanzamos un poquito. El problema 6 se los voy a dejar para que ustedes lo analicen, pero les voy a dar una explicación muy superficial para que puedan arrancar. Calcular el momento de inercia de un triángulo formado por 3 varillas de 1 metro de longitud y 0,6 kilos de masa cada una. Conviene en este caso colocar un sistema de coordenadas donde el eje vertical, el I, sea perpendicular a la base. Por ende, el eje X será un eje horizontal que contiene a la base, positivo a la derecha. Un sistema de coordenadas derecho. Bajo esas condiciones, fíjense que la varilla oblicua izquierda gira alrededor de la intersección de los ejes y la base tendería a girar alrededor del mismo eje. Pero la varilla oblicua derecha gira también alrededor de dicho eje porque todo el triángulo está girando alrededor de un eje que pasa por el origen del sistema de coordenadas. Pero, ¿qué va a suceder? Primero analicemos la varilla oblicua izquierda y la horizontal. El momento de inercia lo buscan en la tabla que aparece al final de la guía, que nos da la inercia para una varilla de longitud L, que gira alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Allí aparece la fórmula. Esa fórmula la aplican para la varilla oblicua izquierda, la que estoy señalando con el cursor, y la misma fórmula aplican para la varilla horizontal o base. Antes de pasar a explicar la varilla oblicua derecha, voy a decir lo siguiente. Nosotros estamos tratando de calcular el momento de inercia de todo el triángulo completo, que está constituido por 3 varillas. Lo que se hace es calcular el momento de inercia de cada una de las 3 varillas que constituyen el triángulo y sumar. Y eso nos da el momento de inercia del triángulo total. Es decir, I sub t será igual al momento de inercia 1 más el momento de inercia 2 más el momento de inercia 3. El momento de inercia 1, varilla oblicua izquierda, ya expliqué cómo calcularlo. El momento de inercia de la varilla horizontal, de la misma forma, porque ambas giran alrededor de un eje que pasa por el origen del sistema de coordenadas. En este caso, el vértice inferior izquierdo, el que estoy señalando con el cursor. Allí está el eje perpendicular a la figura o a la pantalla. Bien, ahora voy a ir un poquito más despacio a explicar el momento de inercia de la varilla oblicua derecha. Lo que hay que considerar es la distancia que existe entre el punto medio de esta varilla, donde se ubicaría el centro de masa de esa varilla que estoy hablando, la distancia que hay entre este punto medio y el origen del sistema de coordenadas. Cuando tenemos esa distancia, llamémosle d minúscula, la calculamos por trigonometría, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos un eje de rotación perpendicular a la pantalla y que pase por este punto medio de la varilla oblicua derecha. Nos vamos al final de la guía y buscamos la fórmula que corresponde al momento de inercia de una varilla que gira alrededor de su punto medio, no de su extremo, de su punto medio. Bien, allí nos aparece una fórmula en donde se nos da ese momento de inercia.
Pero esa fórmula corresponde a un eje que está en el punto medio de la varilla. No es el eje que nosotros tenemos que considerar que está en la intersección de los ejes coordenados. Aquí se aplica lo que se conoce como teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Si yo conozco el momento de inercia de un cuerpo respecto de un eje que pasa por su centro de masa, que en este caso es el punto medio porque es una varilla, puedo conocer el momento de inercia respecto de un eje que pase por cualquier otro lugar, pero que sea paralelo a este eje que estoy mencionando, con solo multiplicar la masa de la varilla por la distancia d minúscula elevado al cuadrado, más el momento de inercia que calculamos al principio, que era el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el punto medio. Resumen para la tercera varilla. El momento de inercia de la varilla oblicua derecha respecto de un eje que pasa por el origen del sistema de coordenadas y es perpendicular al plano, al plano de la pantalla, se calcula de la siguiente manera. I sub 3, llamémosle así, I sub 3, el momento de inercia de esta varilla, número 3, será igual a I sub 0 más la masa de la varilla multiplicada por d minúscula elevado al cuadrado. Repito, ¿qué es d minúscula? La distancia del centro de masa de esta varilla hasta el origen del sistema de coordenadas. Esa distancia elevada al cuadrado. ¿Qué es I sub 0? El momento de inercia de esta varilla respecto de un eje que pasa por su centro de masa, siendo su centro de masa un punto que se ubica en la semilongitud de la varilla, es decir, en L sobre 2, donde está el cursor en este momento. Cuando he calculado el momento de inercia 1, el momento de inercia 2 y el momento de inercia 3 por separado, sumo los tres momentos de inercia y eso será el momento de inercia resultante o total de este cuerpo. Mientras avanzo al otro problema, quisiera que activen los micrófonos y me hagan alguna consulta si así corresponde. Voy a actualizar la sesión porque entramos en los últimos 10 minutos de conexión. Escucho dudas o preguntas. 5 segundos, si no hay ninguna intervención, significa que puedo continuar. Sí, profe. Sí, correcto. Vamos a... Sí. De mi parte, digo, le entendí. Correcto. Vamos al problema 8. Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir en Drive una carpeta y en esa carpeta voy a colocar el video. Espero que lo podamos hacer así, para que sea un video privado y ustedes van a poder capturar el video desde ese link que les envíe, ¿sí? Problema número 8. A ver si lo podemos hacer en los últimos 10 minutos que nos quedan. El cilindro puede rodar sin resbalar sobre una superficie horizontal. El extremo del resorte se encuentra fijo al eje del cilindro, se lo estira 10 centímetros. Chicos, cuando nosotros tenemos un resorte que lo estiramos 30 centímetros, una barbaridad 30 centímetros, pero bueno, es lo que está allí. Y luego se lo suelta. ¿Qué sucede? El resorte cuando se estira, un delta X, en este caso delta X vale 0,3 metros, el resorte almacena energía potencial elástica. Fíjense que el autor nos dice que la constante elástica K del resorte vale 300 newtons sobre metro. Entonces, esta distancia 0,3 metros elevado al cuadrado por 1/2 por K, eso nos da la energía potencial elástica expresada en Joule. Es decir, la energía potencial elástica es igual a 1/2 por delta X por K. Ustedes tienen el delta X y tienen K. Por lo tanto, pueden calcular en Joule, pasando esto a metros, cuánto vale la energía potencial elástica que almacena este resorte cuando se lo estira 30 centímetros. Luego,
se suelta el sistema, el cilindro es macizo y uniforme. Cuando dicen que el cilindro es macizo y uniforme, tiene una masa de 3 kilos y un radio de 0,25 metros. Con esos datos ustedes calculan el momento de inercia del cilindro, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, vamos al punto A. Calcular la velocidad del centro de masa en el instante en que el centro de masa pase por la posición de equilibrio. Cuando pase por la posición de equilibrio es la posición en donde el resorte se encuentra sin estiramiento. Entonces es como si delta X se hubiera hecho 0. Toda la energía potencial elástica, el resorte la ha transferido a el cilindro, podríamos decir, porque vamos a suponer que la masa del resorte es 0, y si bien el resorte lleva una determinada velocidad de traslación, al considerar su masa despreciable, 0, no tiene energía cinética. Entonces, lo que nosotros tenemos es la energía cinética del cilindro, pero presten atención en lo siguiente. Este cilindro, que se desplaza de derecha a izquierda, como indica el cursor, tiene una energía cinética que se compone de dos términos. Energía cinética traslacional y energía cinética rotacional. Entonces la ecuación es energía cinética del cilindro igual a energía cinética traslacional más energía cinética rotacional. Energía cinética del cilindro es igual a 1/2 de m por v cuadrado, v corta al cuadrado, energía cinética de traslación, más 1/2 de omega cuadrado por I, o sea, momento de inercia del cilindro. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿y cómo saco omega? Hay una relación que vincula a omega, la velocidad angular del cilindro con que está rodando ese cilindro, con la velocidad tangencial, si nosotros hacemos de cuenta que la velocidad tangencial está aplicada en el centro del cilindro y el cilindro rueda, instantáneamente en su punto de contacto con el suelo. Por lo tanto, la velocidad tangencial va a ser igual a omega por R. ¿Qué R? El radio del cilindro. Entonces, allí ustedes encuentran una relación entre la velocidad v corta, velocidad de traslación del centro del cilindro, y la velocidad omega de rotación del cilindro. Reemplazan y colocan omega en términos de esa velocidad de traslación. O sea, omega va a ser igual a v corta dividido R. Entonces a ustedes les va a quedar un término que será 1/2 de omega cuadrado, es decir, 0,5 por paréntesis v corta sobre R, cierran paréntesis, elevado al cuadrado, por momento de inercia. Y el momento de inercia ya lo hemos calculado, 1/2 de la masa del cilindro por el radio del cilindro elevado al cuadrado. Bien, aquí quiero hacer una aclaración, me quedan 4 minutos. De esa manera transfieren toda la energía potencial del resorte, todo ese bloque que tienen en Joule, lo ponen ahora en forma de energía cinética y de allí despejan la velocidad del centro de masa. Quiero hacer una aclaración que es importantísima y lo voy a decir lentamente. Aquí en el enunciado del problema se nos habla de, escuchen esto, el cilindro es macizo y uniforme, tiene una masa de tanto y tiene un radio constructivo el cilindro de 25 centímetros. El diámetro de este cilindro es medio metro. Pero mucho cuidado, que pueden haber problemas donde se nos hable del radio de giro, y tengo uno justamente acá. Miren por favor este detalle, por favor, problema número 9, este detalle. Una rueda de 30 centímetros de radio, quiere decir que esta rueda tiene un poquito más de medio metro de diámetro, o sea, 60 centímetros. Constructivamente la rueda tiene 60 centímetros de radio. Pero miren lo que dice acá. Y 20 centímetros de radio de giro. Estimados, no hay que confundir cuando nosotros hablamos de radio geométrico con radio de giro.
El radio de giro es un número, aquí, estos 20 centímetros, que sirve para lo siguiente: calcular el momento de inercia independientemente de la forma del cuerpo. ¿Cómo se calcula el momento de inercia? Presten atención. I latina mayúscula va a ser igual a la masa de este cuerpo multiplicado por el radio de giro al cuadrado. Directamente. Masa por radio de giro al cuadrado. El radio de giro es un número ficticio, no es un número físico, es un número ficticio que sirve para calcular el momento de inercia, como lo acabo de expresar. Masa por radio de giro al cuadrado. Punto. Eso les da el momento de inercia de esta rueda. Ahora, si a nosotros, como en este problema, no nos dan el radio de giro, tendremos que calcular el momento de inercia del cuerpo con la fórmula que corresponda. ¿Sí? Bueno, hemos planteado 4 o 5 problemas. Les quedan solamente para ver ustedes el problema 10 y 12, que me gustaría que lo puedan analizar y tengamos un encuentro nuevamente para poder avanzar con estos problemas y los otros que ya les comenté. ¿Cuándo les parece bien que nos encontremos? ¿Podría ser después del sábado? O sea,